La Corte Municipal de Springfield entra en sesión. Preside el juez Morton. Señoría, mi cliente me pide que recuerde a la corte lo rico e importante que es y que no es como otros hombres. Debería atropellar tantos niños como quisiera. Señor Burns, le advierto que si sigue perturbando a la corte así, lo acusaré de desacato. No se atrevería. Bueno, yo creo que no. La prevaricación o el predicato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o un juez en el ejercicio de sus competencias. La misión de los jueces es aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina jurisdicción, es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto, comete un delito de derecho penal que se denomina prevaricato. Cuando se imputa el delito de prevaricato a un servidor judicial porque se cuestiona la interpretación que se da a una norma, la jurisprudencia ha precisado que dicha conducta prohibida se realiza desde su aspecto objetivo, cuando se presenta un constante distanciamiento entre la decisión adoptada por el servidor público y las normas de derecho llamadas a gobernar la solución del asunto sometido a su conocimiento. ¿Qué es el delito de prevaricato por acción en Colombia? El delito de prevaricato por acción es aquel donde el servidor público actúa de forma voluntaria y arbitraria, profiriendo resoluciones o dando conceptos que van en contra de la ley y aunque sabiendo que es así, los realiza. Un ejemplo es aquel donde un juez de la República actúa en contra de sus principios y funciones y condena a una persona que es inocente, la cual tenía pruebas incuestionables que demuestran su inocencia, pero al juez no le interesa y actúa ilegalmente profiriendo sentencia condenatoria en contra de esta persona. El prevaricato por acción se encuentra en el artículo 403 del Código Penal. Artículo 403 del Código Penal colombiano. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifestantemente contrario a la ley incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. ¿Qué es el delito de prevaricato por omisión en Colombia? El delito de prevaricato por omisión es el cual realiza un servidor público consciente de lo que hace al momento de retardar, rehusar o hacer caso omiso de un deber legal o función que le compete. Por ejemplo, un juez que dilata un proceso para que éste pueda precluir o darse por terminado debido a un interés personal que tiene sobre aquel. El prevaricato por omisión está consagrado en el artículo 414 del Código Penal. El artículo 414 del Código Penal dice: el servidor público que omita, retarde, rehúse o reniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años. En relación con la configuración del tipo penal de prevaricato por acción, la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el delito puede ser cometido por jueces, servidores públicos y en ocasiones por particulares que ejercen funciones públicas, en los términos que señala el Código Penal. En cuanto al sujeto pasivo de la conducta, se ha estimado que es la administración pública, aunque se admite que en ciertos casos puede tratarse de un delito pluriofensivo, como cuando con aquel se vulneran igualmente bienes jurídicos de los particulares. El objeto material del delito comprende resoluciones, dictámenes o conceptos, es decir, abarca tanto decisiones judiciales como administrativas. A su vez, la expresión contrario a ley ha sido extendida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que con aquella se designa la norma jurídica aplicable al caso concreto, el ordenamiento jurídico colombiano, los mandatos constitucionales, ley en sentido formal y material, ya que no distingue entre una y la otra, y actos administrativos. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar una denuncia por prevaricato?
Los requisitos para poder instaurar una denuncia por prevaricato deben ser: primero, que el sujeto activo sea un servidor público. Segundo, que este servidor público haya incurrido en cualquiera de las dos conductas siguientes. Tercero, haya proferido resolución, dictamen o concepto contra la ley, prevaricato por acción. Cuarto, omita, rechace o reniegue un acto propio de sus funciones, prevaricato por omisión. ¿Puedo pedir prisión domiciliaria en el delito de prevaricato? El delito de prevaricato es un delito en contra de la administración pública como se consagra en el Código Penal colombiano. El artículo 68A de dicho código dice que aquellos que sean condenados por delitos contra la administración pública no se les podrá conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo. ¿Puedo salir del país si estoy acusado de prevaricato? Se prohíbe salir del país a toda persona que esté siendo procesada o que exista una denuncia en contra suya, para evitar que aquella persona no comparezca al proceso cuando el juez lo solicite, para audiencias a las cuales deba asistir en compañía de su abogado, ya sea de confianza o de oficio. ¿El delito de prevaricato prescribe? Si el delito de prevaricato prescribe y el término de prescripción es el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, como lo determina el artículo 83 del Código Penal, el cual se refiere a término de prescripción de la acción penal, la pena máxima en los delitos del predicato es: predicato por acción, su pena máxima es de 12 años, es decir, que en 12 años prescribe el delito. Predicato por omisión, su pena máxima es de 7 años y 6 meses, es decir, que en 7 años y 6 meses prescribe el delito. ¿Qué diferencias existen entre el delito de prevaricato y el delito de abuso de la función pública? La diferencia que existe entre el delito del prevaricato y el abuso de la función pública es que en el caso del prevaricato lo que se realiza es una resolución, dictamen o concepto que va contra la ley, es decir, el mismo servidor público lo realiza, no tiene la necesidad de que lo realice alguien más. A diferencia del abuso de función pública, donde el servidor público se toma las atribuciones de realizar funciones que no le competen, aquellas están encabezadas en otro servidor público. Entre los casos mediáticos que se conoce de este delito, se tiene la reciente ratificación de la condena contra el juez promiscuo Gustavo Padilla y el desfalco de Telecom, quien dictó que deberían ser incluidas en el plan de pensión anticipada 19 personas que no reunían los requisitos legales para ello, provocando una indebida apropiación de recursos del Estado por aproximadamente 196.000 millones de pesos. A través del caso del desfalco de Telecom, extrabajadores y teleasociados, asesorados por abogados y en complicidad de jueces, cobraron a través de tutelas acreencias laborales inexistentes entre 2007 y 2009. Entre otros casos, tenemos el reciente pronunciamiento de la Procuraduría, en el que le solicita a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema la condena del exmagistrado Gustavo Malo. Esto por el caso del Cartel de la Toga, organización criminal con los exmagistrados Francisco Ricaurte y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, donde se beneficiaron aquellos que eran investigados por su despacho. La prevaricación es una actuación reprochable no solo desde el punto de vista penal, sino también ético-profesional. Y es importante, principalmente desde la rama del derecho, vincular en la formación de nosotros como abogados el funcionamiento adecuado del sistema, donde prime el principio de legalidad y el buen actuar en el campo profesional del funcionario público.